mucha gente, bueno, les estaba contando de este tema del premio a María Corina Machado y lo que esto, lo que representa. Y a mí me parece que cuando hablamos del premio Nobel es una oportunidad también buena para mencionar, como mencionamos, por ejemplo, a Jane Goodall, que yo creo que se la merecía, aunque ya llegó, se murió, creo que fue como 2 semanas antes de la decisión, eh, y mencionar a otros. Por ejemplo, una persona que mucha gente dice que hubo mucho sesgo ideológico contra él, porque él quería el socialismo africano y esas cosas, y nunca le dieron un premio Nobel, fue a Julius Nyerere. Julius Nyerere intervino, el gobierno de Tanzania intervino en 2 ocasiones importantísimas en el contexto africano para parar genocidios, señores. Ahí sí hubo un ataque masivo a un sector de la población a machete, a matar personas, cuando el resto de la comunidad y las grandes potencias permanecían insensibles a la tragedia en Uganda, bajo Idi Amin Dada, y en Ruanda, bajo el genocidio a machete que estaba teniendo lugar allí. Nyerere fue de las figuras, por ejemplo, africanas, que mucha gente decía, caramba, si alguien hizo por la paz, si alguien hizo por el compromiso de los derechos humanos, la búsqueda de salvar la vida más allá de la frontera de su país, por ejemplo, fue el presidente Nyerere. Y yo creo que eso es algo que habría siempre que pensar. Los cuestionamientos, el propio Gorbachev, que le dieron el premio Nobel, creo que fue en 1990, mucha gente dice que no era el líder, gran promotor de la paz, porque miren lo que pasó con la Unión Soviética, el número de guerras que salieron allí. A mí me parece que eso es injusto con Gorbachev, porque quienes crearon las condiciones para esa guerra fueron los gobernantes que había antes. Si algo demuestra la basura que era el tipo de liderazgo que había allí y el tipo de sistema, que no tenía nada que ver con los cheques y balances republicanos, y esto es una alarma en el tema cubano, la idea esta peregrina de la unidad del poder y no de la separación de poderes, que es tan importante en la condición republicana, la separación de poderes, el chequeo y contrapeso, y que si algo demuestra la basura de liderazgo que había en la Unión Soviética, que Gorbachev cerró, y la basura que eran esas instituciones y los principios que hicieron por ir en un lugar que no buscaba la paz, es lo que vimos que pasó detrás, porque lo que pasó después no se puede explicar sin lo que había antes. Es importante también agregar el tipo de liderazgo que promovió, porque Gorbachev no tuvo la capacidad ni de entender sus problemas, ni de manejarlos bien, ni de buscar un divorcio a la pacífica, y jugó a hacer las cosas a la carrera, criticado incluso por los grandes politólogos del tema en Occidente. Por ejemplo, Samuel Huntington, que decía, lo primero era mantener el orden y hacer los cambios, las aperturas, incluso hasta separar un divorcio entre la República y hacerlo en orden, pero en la carrera, por caerle bien a Occidente, y en la carrera por hacer las cosas de manera tal que según ellos no se pudieran virar para atrás y reinstaurar el sistema. Fíjense lo que pasó. Nadie puede justificar las guerras como la de Nagorno-Karabaj, la guerra en Chechnya y la confrontación en Georgia, etcétera. Entonces, yo creo que es importante hablar, para ya ir terminando, sobre cuál es el efecto político de esto en Venezuela. Yo como analista, a mí me parece que esto a corto plazo refuerza el carácter intocable, entre comillas, de María Corina Machado, que no es nada nuevo. Yo creo que pensar que el gobierno venezolano no sabe dónde se está escondiendo, dónde se mete ella, esto de su clandestinidad, eso a mí me parece simplemente falso. No es muy difícil con los medios que hay actuales de espionaje, contraespionaje, etcétera. Y María Corina sale en manifestaciones y después se va, la arrestan, le revisan la cartera y se pierde de nuevo. A mí me parece que eso es un cuento. Ella tiene una condición en la cual
el propio gobierno venezolano no la debe arrestar, porque al propio gobierno venezolano lo que le conviene es encontrar más legitimidad, demostrar cooperación con la comunidad internacional en tanto y cuanto no represente una amenaza, y la amenaza a ese gobierno hoy es peor que ese gobierno. Me refiero a la posibilidad de una invasión militar, un golpe de Estado, etcétera. Y yo creo que más que todo, a mediano plazo, va a fortalecer a Maduro. Es muy interesante el tuit que saca Enrique Capriles, que se parece mucho al del presidente colombiano Gustavo Petro, que dice que esperan, que hacen una incitación, hacen lo que debería haber hecho el premio si ya se lo iban a dar, es incitar a que ella entrara por el camino de la paz y entrara por la idea de un diálogo, reforzarlo, etcétera. Pero no es la lectura que ella saca, incluso le agradece la posibilidad, el premio a, entre otras cosas, al propio presidente Trump, que es el que está al frente de el país que está avanzando de manera lenta, pero también muy esto consciente a lo que es el objetivo de Marco Rubio, que es la posibilidad de un golpe contra Venezuela, de manera tal que eso tenga un efecto de carambola en un golpe contra Cuba, que es en última instancia la última pasión de Marco Rubio. Yo creo que, dado el nacionalismo venezolano, en línea general va a provocar que un grupo de opositores que estaban moviéndose más en la línea de reivindicar una alternativa de oposición leal, por esa propia condición de oposición leal, me imagino que Capriles y otros sectores van a cerrar filas contra la idea de una operación militar contra Venezuela, y esta, la premio Nobel y todo lo que tú quieras, pero va a tener la posición más aislada que anteriormente. O sea, estará muy bien conectada con los miembros del Comité del Nobel, con el Oslo Freedom Forum que dirige un venezolano de origen noruego que también entra en estos jueguitos, pero en línea general es muy difícil que los gobiernos de América Latina, con la excepción de Milei, que ustedes saben a lo que se dedica, vayan a andar simpatizando con la idea de sacar a Maduro a como sea, incluyendo una intervención militar, eh, y en fin, el elemento reputación yo creo que ha sido afectado. Eh, yo creo que en América Latina en particular esto no sale bien, porque en América Latina la gran mayoría, yo diría la totalidad de los que recibieron el premio Nobel, han recibido el premio Nobel por los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, por la lucha contra la proliferación nuclear de Alfonso García Robles, el mexicano, por la literatura, Mario Vargas Llosa, nadie puede dudar que se lo merecía. Gabriel García Márquez, nadie puede dudar que se lo merecía. Por la defensa de los derechos del pueblo indígena, Rigoberta Menchú. Bueno, hay alguna gente que se cogen y la cuestionan, pero la gran mayoría del pueblo de Guatemala y del pueblo en general de América Latina entiende la importancia de la reivindicación de la defensa de los pueblos indígenas y por todo lo que ellos han vivido. Entonces, bueno, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, es un lugar donde había mucho respeto por el premio Nobel, que se concebía con un carácter no partidista. Yo creo que esta apuesta del comité pone a América Latina en un punto bajo. Y en los Estados Unidos, bueno, va a haber un grupo que no está muy bien informado o no le conviene informarse y van a repetir lo mismo que hay aquí, pero yo no le veo tampoco que a los sectores que dentro de los Estados Unidos son herederos de la tradición de la Liga Antiimperialista, de Mark Twain, de lo que fue en alguna medida la posición contra la guerra en las Filipinas, etcétera, y que llega hoy a través del Partido Demócrata, Alexandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, eh, no van a estar muy contentos con esta vuelta. Y del lado conservador, el que crea que le van a perdonar el insulto a su líder, a Trump, que yo creo que no tenía muchas posibilidades, porque esta es una candidatura presentada a última hora,
y además, por nada más y nada menos, por Bibi Netanyahu, que si hay, yo creo que es a nivel internacional posiblemente el líder más antipopular hoy. Esto no es el líder más antipopular, hay líderes que son, son menos populares que Bibi Netanyahu en sus países prácticamente, y también a nivel internacional, pero Bibi Netanyahu tiene una mala reputación y mucha gente, incluso judíos a nivel internacional, incluso en Israel, que preferirían que el Estado estuviese bajo otras manos. Lo digo yo, que ustedes saben que en línea general me considero un amigo del Estado de Israel, aunque critico políticas y acciones que han ido tomando como parte de la guerra en Gaza. O sea, alguien que podía pensar que se lo iban a dar porque por el acuerdo este de última hora, yo creo que no, no era muy concebible que eso pudiera pasar. Eh, lo, y la base de Trump ya ha ido saliendo. Ha habido Laura Loomer, por ejemplo, ya habló en contra de lo que ha ocurrido aquí, y dijo que quien realmente se lo merecía el propio presidente Trump. Este señor que tiene un apellido chino, ahora déjenme ver, creo que yo lo tenía por aquí, déjenme un momentico. eh, esto, déjenme ver, porque ahora no recuerdo el nombre de él. Es algo como, eh, bueno, los que la propusieron a ella era el secretario Marco Rubio. Eso justifica un poco esa visión de que para dañar a Trump, para que Trump no se pusiera tan bravo, no se lo dieron a él, pero se lo dieron a la que había propuesto el propio secretario de Estado, Marco Rubio. Pero bueno, vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí está este señor que es el asistente del presidente y es el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Chong, que es de origen asiático, por eso me estaba diciendo que era un apellido. Y él eh, dice que en el tweet de él, vamos a ponerlo aquí, lo voy a subir, él dice, este señor dice en el tweet de él, se llama, déjenme compartirlo también, el tweet de este señor en el chat, él dice que el presidente Trump continuará haciendo su labor humanitaria a pesar y terminando la guerra y salvando vidas a pesar de lo que ha ocurrido, de que no le han dado el premio Nobel a él. Yo, para decir la verdad, miren, yo creo que más ha hecho, no es que yo crea que haya que darle el premio Nobel, pero yo creo que ha hecho más para la paz. Por ejemplo, Jared Kushner, que creó un espacio para la paz entre Israel y los países del Golfo con la iniciativa abrahámica que María Corina. María Corina no tiene nada que no sea, que es antichavista y que se sacrifica por sus ideas, unas ideas que no tienen nada que ver con la paz ni los derechos humanos, pero esa es la realidad, esa fue la que se lo dieron. Entonces dice que el presidente Trump, aunque que él va a continuar haciendo lo que tiene que hacer para acabar las guerras, para que haya acuerdos de paz, para salvar vidas, y que él tiene un corazón de humanitario y que nunca va a haber nadie como él que es capaz de mover montañas con la fuerza de su voluntad y aquí es la conclusión de donde el trumpismo habla. Le dice, el Comité del Nobel ha aprobado, el Comité del Nobel probó que pone la política sobre la paz, como diciendo, nadie ha hecho más por la paz que el presidente Trump. Acuérdense que el presidente dijo que en la ONU que él había acabado con 7, con 9 guerras, al final resulta, él ahí cometió el error porque habló de que era una guerra entre Albania y Azerbaiyán, y era una guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que tampoco fue que jugó el papel más importante en promover la paz. Es lógico que alguien hubiera revisado eso, creo que el teleprompter había fallado, pero que ya en ese momento tenía el teleprompter,
pero vaya, con un poco de idea uno mismo puede, a veces uno dice errores y uno mismo se corrige. El otro día yo estaba hablando de Ted Casuso y estaba diciendo de Puebla, y cuando me escuché dice, no, estoy equivocado, este es de Casuso, no de Puebla. Y en el caso de esto, por ejemplo, el presidente dijo en un par de ocasiones el discurso que había una guerra, que había terminado con una guerra entre Albania y Azerbaiyán, y si usted coge un mapa ve que Albania está en un lado y Azerbaiyán está en el otro. Y bueno, si usted lee, por ejemplo, algunos libros, trabajos, incluso sobre la dificultad que tienen los oficiales de la CIA que van a hacer el reporte al presidente, dicen que con Trump es bastante difícil porque Trump se distrae mucho y no tiene paciencia para escuchar todos los reportes de la CIA, y eso explica, a mí me parece, más que un sleep, un problema de conectar la lengua con el cerebro. Yo creo que se equivoca y se confunda Armenia con Albania. Y bueno, pero ellos creen eso y entonces dicen, o si no lo creen, lo dicen, y en parte también es parte de esta especie de psicofantismo a favor de Trump. Y es importante decir que se produjo, es más importante en esa narrativa que apoyar a María Corina, decir que se ha cometido una gran injusticia. Quien debió recibirlo, fíjese lo que dice el tuit de Steven Chong, que dice, él tiene el corazón de un humanitario y nunca habrá nadie como él que ha movido montañas con la fuerza importante de su voluntad. Imagínate tú, si el estándar para competir por el premio Nobel es que tú estás compitiendo contra aquel que mueve montañas con la fuerza de su voluntad. Eso ni Mandela, porque nadie mueve. Es una frase bien fuerte esta. Eh, y bueno, yo creo que esto es importante aquí que lo hayamos conversado. Último tema, cómo esto ha ido apareciendo en la prensa cubana. Primero, la crítica del sector más oficial, y que yo creo que, que es lógico esperarlo a este premio a una persona que aparte de que no se lo merece, yo creo que tiene una actitud decididamente muy hostil. Si Capriles dijo que era un tema a discutir la presencia de los médicos cubanos en Venezuela, esta dijo desde el principio que todos iban al otro día que ella llegara al gobierno, y no habló ni siquiera del importante impacto en derechos humanos que significa salvar vidas, curar personas, hacer operaciones, etcétera. Por cierto, con todos los errores que tiene y los problemas que se le pueden criticar a la Brigada Médica Cubana, yo creo que, por ejemplo, la Brigada Médica Cubana en el occidente de África debió haber sido un candidato fuerte para recibir el premio Nobel por la cooperación Estados Unidos-Cuba en detener el avance de la epidemia de ébola en el África Occidental, donde la propia Organización Mundial de la Salud dijo, en ningún lugar tenemos disponible un contingente médico como el de los cubanos y una capacidad técnica como la que hay en los buques hospitales de los Estados Unidos. Y los dos países colaboraron y pararon la epidemia en África. Y eso es algo que habría que tener en cuenta. Y quería señalar como muy positivo, aquí yo he hecho mis críticas a la joven Cuba, yo no soy muy partidario a veces de sus dobles estándares y ese tipo de cosas, pero la joven Cuba saca un editorial muy temprano sobre este tema que se convierte inmediatamente en referencia. Yo creo que ese sí lo tenía yo por aquí, déjenme ver si lo encuentro, a ver si lo pongo, déjenme cerrar aquí, y aquí está, el de la joven Cuba, que se llama el Nobel que incentiva la guerra. Dice, es el Nobel que incentiva la guerra. Yo creo que el editorial de la joven Cuba vuelve a hacer apuesta por la democracia, vuelve a hacer apuesta por una oposición leal y hace críticas aquí que están muy bien fundamentadas en un tono sobrio, etcétera. Así que ahí puede venir y usted leerlo. Me ha sido muy sorprendente, o no me ha sorprendido, pero los comentarios y la cosa que está saliendo en Miami y otros lugares, etcétera. Y uno ve los comentarios ahí
de cómo hay que, cuídate Cuba de tu propia Cuba, hay que decirlo. Cuídate Cuba de tu propia Cuba. Hay tanta gente que hasta por la manera que se expresa ahí, uno ilustra la falta de compromiso democrático. Y por otra parte, tanto ignorante dando opiniones sobre el premio Nobel, dando opiniones sobre la situación venezolana, en la cual las lagunas son constantes, hasta más que uno que otro de biólogo, creo que era bioquímico, dando opiniones de lo que no sabe, a la cual vaya uno lo que le gustaría decirle zapatero a tu zapato, no sabes el contexto. Esto es, lee periódico, pero no lees no sabes del contexto por ejemplo, que yo acabo de explicar aquí, de una cultura liberal internacionalista donde el Nobel se inserta y el legado, el testamento del propio Nobel, la condición del premio Nobel de la Paz que se otorga en Noruega. Pero bueno, hay una combinación de gente que está contra el gobierno y que tienen razón en las críticas que le hacen al gobierno, pero no tienen ningún compromiso con los derechos humanos como doctrina, con el derecho internacional. O sea, no son parte de esa cultura liberal internacionalista y por otra parte, mucho ignorante dispuesto a hablar y a dar opiniones sin cumplir con esta condición de, eh, para ser libre hay que ser culto. He visto una señora que ha estado, una persona ahí que ha estado dando su propio Han, pero yo no estaba puesto para eso. Ya también, déjame decirte, hombre o mujer que escribe bajo la idea o el moto Andrómeda 21, déjame decirte que a cada cerdo le llega su San Martín. Ya, estás puesto en bloqueo y así van las cosas. Saludo a Selmita que está por nosotros por aquí. Semita ha contribuido en algunas ocasiones al de esto. Muy bueno este chiste que has puesto, Erro, de un Nobel para Andrómeda 21. Ya Andrómeda no va a estar con nosotros, por lo menos por este resto de este programa. A Yuri que ha llegado, que dice el absurdo darle el premio Nobel de la Paz a quien pide intervención militar para su país. Efectivamente, no, yo creo que está mal pensar a María Corina al lado de aquellos que han merecido el premio Nobel de la Paz. Eh, esto, yo creo que sí, ustedes están mencionando algunos casos, en el caso de Teodoro Roosevelt, pero es cierto que Teodoro Roosevelt jugó un papel importante en la mediación en la guerra ruso-japonesa, incluso creo que fue por allá por Rhode Island donde se negoció y se paró esa carnicería que había ahí. A los rusos lo que le estaba costando era la vida. Tuvieron que venir completo, no fueron ni por el canal de Suez, le dieron la vuelta. La flota la tenía en el Báltico y tuvo que darle la vuelta completa a África y cuando llegó allá ya la mayoría de la gente estaba medio muerto. Eh, Así que yo creo que no, mira, hay crítica por otras cosas que hizo el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, pero por cierto, este premio es agua para la doctrina Monroe porque le está dando el premio a una venezolana que opera en los márgenes de la doctrina Monroe, hablando de intervención, hablando de interferencia, hablando de sanciones, etcétera. Bueno, voy a terminar aquí. Les doy las gracias a los que han estado conectados con nosotros. Hasta la próxima y hasta luego. Chao. No dejen de ver el editorial de La Joven Cuba, que me parece, como mismo yo critico a La Joven Cuba por algunas cosas, yo también creo que cuando hagan las cosas bien hay que decirlo. Yo tengo la puerta abierta, me han dicho, para escribir en La Joven Cuba, el ejecutivo de La Joven Cuba, pero yo no me considero parte de ningún tipo de mecanismo institucional que tenga que ver con esa publicación, pero cuando se hacen cosas como esta, eh, lo, lo reconozco. Hasta la próxima. Chao.